tal? La Gran Comisión 3. Dividimos la Gran Comisión en 3 puntos: la Gran Afirmación, la Gran Comisión y la Gran Consolación. Vamos a leer en Mateo 28, los versículos 18 al 20. Dice: Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: La Gran Afirmación. Toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. La Gran Comisión. Id, por tanto, haced discípulos a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Y la Gran Consolación. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. A su vez, la Gran Afirmación la subdividimos en 3 partes. ¿Quién envía? ¿Quiénes somos enviados? ¿Y cómo somos enviados? En el estudio anterior vimos quién envía. ¿Quién nos envió? El Señor Jesucristo. Hoy comenzaremos a ver quiénes somos enviados, que tiene 7 puntos. Los 4 primeros tienen que ver con como nosotros como individuos, y somos enviados seres humanos creados por Dios a su imagen. En segundo lugar, pecadores. En tercer lugar, redimidos. Y en cuarto lugar, hijos de Dios. Los 3 puntos siguientes tienen que ver con nosotros como iglesia, a través de 3 metáforas. Somos enviados, en quinto lugar, como cuerpo de Cristo. En sexto lugar, como edificio de Cristo. Y en séptimo lugar, como la esposa de Jesucristo. Hoy veremos solamente que somos enviados como seres humanos creados por Dios a su imagen. Vamos a ver en este punto, en primer lugar, que somos seres humanos. En segundo lugar, que fuimos creados por Dios. En tercer lugar, que fuimos creados a su imagen. En cuarto lugar, lo que permite que hayamos sido creados a su imagen. En quinto lugar, que fuimos creados, pero también con un cuerpo físico. Y en sexto lugar, una aplicación final. ¿Quiénes somos enviados? ¿A quién envía? En primer lugar, somos enviados seres humanos. No envió seres inanimados, una piedra, no envió un árbol, no envió un animal, ni siquiera envió a seres angelicales, ni a otra persona de la Trinidad. Fuimos enviados seres humanos. Bipartitos, es decir, con una parte física y con una parte espiritual, es decir, con cuerpo y con alma. En lugar de dividir la parte espiritual en alma y espíritu, nosotros creemos que el alma y el espíritu es lo mismo. Así que tenemos una parte física, el cuerpo, y tenemos el alma o espíritu. En segundo lugar, ¿quiénes somos enviados? Somos enviados criaturas de Dios. Fuimos creados por Dios. ¿Quién nos creó? Nos creó el que nos envió. Lo vimos en la vez anterior. La segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, fue el que nos creó y Él es el que nos envió. Dice en Romanos 9:20: En todo caso, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Es decir, para que cuestiones a Dios. ¿Dirá acaso lo moldeado al que lo moldea: ¿por qué me hiciste a mí? Está trasladando la figura de un alfarero que hace una vasija de barro.
Fijaos en la diferencia que hay entre el alfarero, una persona humana, y una vasija de barro, un ser inanimado, un ser material. Hay una gran diferencia entre el alfarero, que representa a Dios, y la vasija, que nos representa a nosotros. La vasija no se puede poner al nivel del alfarero. Nos está hablando de la trascendencia de Dios, que es un ser infinito, mientras que nosotros somos finitos, y por tanto está infinitamente alejado de nosotros, que es completamente distinto a nosotros. Pero al mismo tiempo ese ser trascendente es inmanente, porque ese alfarero tiene sus manos en nosotros y nos moldea. Dios, por ser nuestro creador, tiene autoridad legítima sobre nosotros. Fuimos creados por Dios y para Dios, como ya vimos en el día anterior. Fuimos creados por Dios y fuimos creados para Él. Él no nos creó para luego abandonarnos y que hagamos nuestra vida independientemente de Él. Al contrario, fuimos creados por Él y para Él. De manera que el hombre no tiene sentido aparte de Dios. El hombre, independientemente de Dios, no tiene respuestas existenciales. Se encuentra perdido. El hombre no puede hallar contentamiento, satisfacción, realización personal aparte de Dios, porque fue creado para Dios. Somos como si nos falta Dios en nuestra vida, somos como un puzzle al que le falta una pieza y que no encuentra sentido a su figura. Porque fuimos creados para Dios, el hombre no tiene derecho a vivir independientemente de Dios, aparte de Dios. Precisamente esa es la definición de pecado. Pecado es vivir ajeno a Dios, de espaldas a Dios. Pecado es vivir aparte de Dios, no tener a Dios en tu vida. Eso es pecado. Todo lo que sea vivir, lo que no sea vivir para Dios, todo lo que no sea vivir para Dios, eso es pecado. Porque fuimos creados por Él y para Él. En tercer lugar, fuimos enviados seres humanos creados por Dios a su imagen y semejanza. Dice en Génesis 1, versículos 26 al 28. Dijo Dios: hagamos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y Dios creó el hombre a su imagen. ¿Cómo creó Dios al hombre? A su imagen y semejanza. Semejante a Él, no igual a Él, pero con características semejantes a las suyas. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Y a continuación Dios dio al hombre una bendición y un mandamiento. Una bendición que era un mandamiento. Y Dios los bendijo y les dijo, más bien les dio dos bendiciones que eran dos mandamientos. Y Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. La primera bendición, mandamiento: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Eran una pareja, eran dos, y tenían que llenar la tierra de habitantes. Y en segundo lugar les dijo: y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Dos mandamientos que eran dos bendiciones. En primer lugar, multiplicaos y llenad la tierra. ¿Sabéis cuántos habitantes estamos hoy sobre la tierra?
Casi 8.000 millones de habitantes tiene la Tierra. España tiene unos 47 millones de habitantes. Italia 60, Francia 67, Alemania 85, Estados Unidos 330 millones de habitantes. ¿Sabéis quién es el país que tiene más habitantes? Claro que lo sabéis, es China, que tiene 1.435 millones de habitantes. ¿Y sabéis quién es el segundo país que tiene más habitantes de la Tierra? El primero es China, con 1.430, pero por poco tiempo. Posiblemente en 2 años le superará otro país que tiene ya 1.400 millones de habitantes, la India. Entre los dos, la India y China, que están en Asia, tienen un poquito más de 1/3 de la población mundial. Así que hoy por hoy casi podemos decir que el hombre cumplió bien con su primer mandamiento: fructificar y llenar la tierra. También es cierto que lo hizo en las últimas décadas, porque yo tengo 60 años. Cuando yo nací, en 1960, la población mundial eran 3.000 millones de habitantes. Y 60 años después tan solo nos acercamos ya a los 8.000 millones de habitantes. Casi se ha multiplicado por 3 la población mundial en tan solo 60 años. Si podríamos decir que el primer mandamiento el hombre lo cumplió relativa bien, por lo menos en los últimos 60 años, en los últimos decenios, el tema de gobernar, de administrar la tierra para Dios, si echamos un vistazo al mundo, no lo está haciendo muy bien, ¿verdad? Bien, ¿qué significa que fuimos creados? ¿Qué implica que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? En primer lugar, que fuéramos creados a imagen y semejanza de Dios significa que fuimos creados personas. Las personas se caracterizan porque tienen inteligencia, emociones y voluntad. Existen 3 tipos de personas: personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo; personas angelicales, todos los millones y millones de ángeles creados por Dios; y personas humanas, nosotros. Los 3 tipos de personas nos caracterizamos porque tenemos inteligencia, emociones y voluntad. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en ese sentido, que tenemos inteligencia, emociones y voluntad. La inteligencia, porque somos inteligentes, tenemos la capacidad de conocer, de acumular conocimientos y datos, de entenderlos, de razonarlos, de aplicarlos, de resolver problemas, de alcanzar metas. Porque somos inteligentes, tenemos la capacidad de valorar, de sopesar las circunstancias, los pros y los contras. Porque somos inteligentes, tenemos la capacidad de ser autoconscientes de nosotros mismos. Yo sé que existo, que estoy dentro de mí, y tú sabes que existes. Un animal, ya no digamos un árbol o un mineral, no tiene la capacidad de saber que existe. Es una característica propia del ser humano. Y además, porque somos inteligentes, tenemos la capacidad de ser conscientes de la existencia de Dios, de presentirlo. Podemos presentir a Dios porque fuimos creados para Dios. Fuimos creados para Él. Por eso, en nuestro interior presentimos su existencia. Y además, deducimos su existencia, porque somos inteligentes, de la revelación natural de Dios, de la creación que nos rodea y de nosotros mismos, que somos también creación de Dios. Así que porque somos personas, poseemos inteligencia. Y en segundo lugar, tenemos emociones, sentimientos.
Los sentimientos nos motivan a hacer las cosas, o a veces a no hacerlas, pero los sentimientos nos motivan. El amor y la misericordia nos motivan a buscar y hacer el bien del otro. El enfado, el resentimiento, el odio, la venganza también nos motivan, pero a buscar el mal del otro. El orgullo, el egoísmo, la vanidad, la codicia también nos motivan a buscar que el bien de uno mismo. Así que los sentimientos tienen una función importante, que es la de motivarnos a hacer las cosas. Los sentimientos muchas veces son como caballos salvajes que tenemos que domar y controlar para ponerlos a nuestro servicio, al servicio de la inteligencia y al servicio del bien. Y que controlados, los sentimientos domados, nos dan también muchas satisfacciones y son una gran herramienta. Aplicación. Tenemos que llevar a cabo la Gran Comisión, pero estando correctamente motivados. Correctamente motivados. La Gran Comisión es un mandamiento, es verdad. Implica una responsabilidad, es verdad. Es un compromiso. Y el hecho de que sea un mandamiento, una responsabilidad y un compromiso es una motivación importante. No digo que no, pero tenemos que dar un paso más, ir más allá. Ir a estar motivados por el amor a Dios y por el amor y la compasión al prójimo para realizar la Gran Comisión. Es como el matrimonio. Está bien la obediencia a Dios, está bien la responsabilidad con el cónyuge, con la familia, con los hijos, está bien el compromiso dentro del matrimonio. Todo esto es muy importante, la obediencia, la responsabilidad, el compromiso matrimonial, el compromiso con el otro cónyuge, el compromiso con la familia, el compromiso con la iglesia, el compromiso con la sociedad a través del matrimonio civil. Todo eso es muy importante dentro del matrimonio. Pero, ¿qué debe de sostener el matrimonio? ¿Qué debe de estar por detrás motivando al matrimonio, a la unidad y a la función matrimonial? El amor, ¿verdad? El amor. A veces hay quien dice, se acaba el amor, se acaba el matrimonio. Eso no es cierto. O sea, se puede acabar el amor, que no debiera, pero pudiera ser. Y aún así, el matrimonio debe ser sostenido por la obediencia a Dios, por la responsabilidad y por el compromiso. Pero hay que ir un paso más y llenar el amor y la familia, llenar la familia y el matrimonio de amor. ¿Verdad que es así? Oswald Smith era un hombre comprometido con la Gran Comisión y escribió una serie de libros. Entre ellos tiene uno que se titula Pasión por las almas. Pasión por las almas. Está bien la obediencia, está bien la responsabilidad y el compromiso, pero la pasión va más allá. Pasión por las almas. Tiene otro libro que se titula Fuego consumidor. Obediencia, responsabilidad, compromiso, pero cuando hay fuego consumidor en el corazón, que te consume la compasión que tienes por un mundo perdido, es dar un paso más, es una motivación extra a ese compromiso, a esa obediencia con la Gran Comisión. Tiene otro libro que se titula El grito del mundo. A veces vamos por el mundo y no oímos que el mundo esté gritando. Sin embargo, la Biblia nos dice que la creación gime esperando la redención prometida,
porque la creación también fue contaminada por nuestro pecado, y ella misma gime esperando la redención prometida por el Señor Jesucristo, los nuevos cielos y la nueva tierra. Vamos por el mundo y quizás no oímos el gemido de la creación. A veces vamos por el mundo y no oímos el gemido existencial de las personas. Pero si nos fijamos bien, si simpatizamos con los demás, si nos ponemos en su lugar, tenemos que oír ese grito existencial que está detrás de cada persona. Hermanos, tenemos que reproducir en nosotros el carácter de Dios. El carácter de Dios, reflejado en Juan 3:16, por ejemplo, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué fue lo que motivó a Dios a realizar su gran comisión? El amor por un mundo perdido, el amor por las personas de este mundo. ¿Qué nos debe de motivar a nosotros a realizar la gran comisión? ¿El mandamiento que tenemos de Dios? ¿El compromiso? ¿La responsabilidad? Sí, pero a mayores tenemos que dar un paso más, y es el amor y la compasión por un mundo que está perdido. Reproducir en nosotros el carácter de nuestro Padre Celestial en su gran comisión hacia este mundo. Así que, porque somos personas, tenemos inteligencia, tenemos emociones y tenemos también voluntad. Voluntad es la capacidad de tomar decisiones. Continuamente estamos tomando decisiones desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso antes de levantarnos. A veces pensamos, ¿me levanto o no me levanto? ¿Qué como hoy? ¿Esto o lo otro? ¿Voy allí o voy allá? Continuamente, durante todo el día estamos tomando decisiones, estamos ejerciendo la voluntad. Aplicación. La gran comisión, hermanos, no se va a realizar sola. Tenemos que tomar decisiones concretas. Concretamente, ¿cómo voy a contribuir yo a la realización de la gran comisión? ¿Voy a ir yo? Como dijo Isaías, he aquí, envíame a mí. ¿Voy a animar a otros a ir? ¿Voy a orar por otros que están yendo, a orar por la gran comisión? ¿Voy a dar? Porque para realizar la gran comisión, hace falta también dinero. Los que van necesitan comer y otras cosas. ¿Cómo voy a contribuir yo personalmente a realizar la gran comisión? Porque es un gran mandamiento al que tú y yo tenemos que contribuir específicamente, de alguna manera. Porque cuando lleguemos allá, ante el Señor, Él nos va a pedir cuentas de lo que hayamos hecho respecto de este gran mandamiento, la gran comisión. ¿Quiénes somos enviados? En resumen, somos enviados personas que tienen inteligencia, que tienen emociones y que tienen voluntad. Y como personas, con nuestra inteligencia, con nuestras emociones y con nuestra voluntad tenemos que contribuir al cumplimiento de la gran comisión. En segundo lugar, el haber sido creados a imagen de Dios significa o implica que el hombre es un ser libre. Dios es un ser infinitamente libre y los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios. Por tanto, gozamos de una libertad, no infinita, pero sí una libertad dentro de unos márgenes establecidos, que pueden ser mayores o menores. Definición. Libertad es la facultad de obrar de una manera o de otra, de decir sí o no, de hacer o no hacer. Nosotros somos libres, pero dentro de unas limitaciones. Incluso un preso, dentro de su celda, es libre
tiene un grado de libertad dentro de un margen. El preso en su celda es libre de levantarse, de sentarse, de escribir o no escribir, de pensar en una cosa o no hacerlo. Tiene un margen de libertad. Nadie es infinitamente libre, pero todos tenemos un margen de libertad dentro del cual podemos escoger una cosa u otra. El hecho de ser persona, con inteligencia, con emociones, con voluntad, implica que somos libres, implica la libertad. La libertad es uno de los valores y derechos fundamentales de la persona humana que están recogidos en, yo diría que todas las constituciones del mundo. Todos hacemos mucho énfasis en la libertad, somos muy celosos de nuestra libertad, no nos gusta que nos coarten la libertad, que nos controlen desde fuera. ¿Por qué? Porque la libertad, hermanos, está en nuestro ADN, porque Dios nos ha creado libres. El mundo como sistema trata de coartar esa libertad, de limitarnos, de controlarnos, pero Dios nos ha creado libres. Ahora, la libertad no significa hacer lo que nos venga en gana. Dios nos creó libres para que voluntariamente, libremente, nos sometamos a su voluntad. El pecado truncó nuestra libertad y nos condujo directamente al corredor de la muerte. Desde que nacemos vamos directamente al corredor de la muerte. Pero dice la Biblia en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora aspiramos a una libertad más completa. Muchas veces tenemos una falsa ilusión de libertad, pero un día gozaremos de esa libertad que tuvimos en un principio. A mí me gusta hablar del principio de la libertad. Principio de la libertad. Fuimos creados libres y Dios respeta celosamente nuestra libertad. Dios quiere interactuar con seres libres que voluntariamente lo amen, lo respeten, lo obedezcan, lo adoren. Dios nos da principios, nos da normas, nos da mandamientos, pero luego no nos coge de la oreja para que los cumplamos. No nos pone la mano en la espalda para empujarnos y obligarnos a cumplirlos. Él quiere que libremente lo obedezcamos. Somos nosotros los que tenemos que cumplirlos voluntariamente. Ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo hizo lo que le dio la gana. No hizo la voluntad del padre. Y el padre, pudiendo impedírselo, no se lo impidió. El hijo pródigo se fue, malgastó toda su fortuna, pero el padre todos los días salía a la puerta y oteaba en el horizonte para ver la figura de vuelta de su hijo. Y cuando lo vio, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y le dio la bienvenida. Dios es un Dios celoso de nuestra libertad. Quiere que libremente nos sometamos a Él voluntariamente, por amor. Aplicación. Somos seres libres para cumplir o no cumplir la Gran Comisión. Nadie nos obliga, nadie nos lo impide. Tú y yo libremente podemos contribuir de alguna manera al cumplimiento de la Gran Comisión. ¿Qué vamos a hacer? En tercer lugar, la imagen de Dios significa que somos seres responsables. Dios es un Dios infinitamente responsable
y nosotros fuimos creados a su imagen. Definición: responsabilidad es la capacidad de conocer las consecuencias de nuestros actos o omisiones. Y además es la obligación de responder por ellos. Se nos van a pedir cuentas. Por el hecho de ser personas, es decir, de tener inteligencia, emociones, voluntad, de ser capaces, nos convierte en responsables. La libertad, es decir, la capacidad de hacer o no hacer, también implica nuestra responsabilidad. El conocimiento, asimismo, implica nuestra responsabilidad. Hay un principio que dice que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Y dice Santiago 3:1: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hermanos, el mandamiento de la Gran Comisión, por ser un mandamiento grande, es un mandamiento peligroso, porque implica nuestra responsabilidad. El mandamiento implica responsabilidad. La responsabilidad también implica trabajo. En la creación Dios nos mandó llenar la tierra y gobernarla. Eso es mucho trabajo. Adán y Eva eran dos personas. Tenían que formar un matrimonio, crear una familia, crear una pequeña aldea, luego una gran ciudad, una provincia, una región, una nación y gobernarlas. Con lo complejo que es todo eso. Implica mucho trabajo. Y luego llenar continentes y hasta llenar la tierra. Implica mucho trabajo y esfuerzo. Somos seres laboriosos que nos realizamos trabajando, estando ocupados. La ociosidad es la madre de muchos males. Y la ociosidad espiritual, la ociosidad en la iglesia, es la madre también de muchos males espirituales. Hermano, procura no estar ocioso, sobre todo espiritualmente. En este mundo se valora mucho el trabajo. Es un hombre muy trabajador, pero lo importante, mucho más, eso es importante, pero mucho más importante que ello es la laboriosidad espiritual, porque conlleva una recompensa en el cielo que es eterna. La responsabilidad también implica juicio. Juicio para los no creyentes y para los creyentes. Para los no creyentes serán juzgados en el juicio final, en el juicio del gran trono blanco, donde serán juzgadas todas sus obras u omisiones, para determinar el grado de condenación. Y respecto de los creyentes, también nuestras obras serán juzgadas todas, y nuestras omisiones, y nuestros pensamientos. Todo será juzgado ante lo que la Biblia llama el tribunal de Cristo. No para determinar condenación o salvación, sino para determinar el tamaño de nuestra corona, el grado de nuestras recompensas, de nuestros galardones. Dice en Hebreos 4:13: todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El ser humano no es un ser irresponsable, todo lo contrario, es un ser responsable a quien nos van a pedir cuentas. Hermanos, tenemos sobre nuestros hombros la gran responsabilidad de la Gran Comisión. Es una gran responsabilidad y se nos va a pedir cuentas de nuestro grado de contribución a su cumplimiento. En cuarto lugar, el haber sido creados a imagen de Dios implica que somos seres creativos. Dios es un Dios infinitamente creativo
y nosotros fuimos creados a su imagen. Ya el primer versículo de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es un ser creativo y nosotros fuimos creados a su imagen. La definición: creatividad es la capacidad de crear, de ser inventivos, de discurrir, de descubrir, de alcanzar metas. Eso es la creatividad. El ser personas, ser inteligentes, tener emociones y voluntad implica creatividad. El ser seres libres implica que podemos ser creativos. El ser responsables implica también nuestra creatividad. El mandamiento nos obliga a ser creativos para cumplirlo. En la creación, Dios nos dio dos mandamientos generales, dos metas: llenar la tierra y gobernarla. Pero no nos dijo minuciosamente cómo teníamos que hacer en cada paso. Esos fueron unas normas generales, unas metas que nosotros debemos de alcanzar, de cumplir, siendo creativos, inventivos. Y de hecho, hemos desarrollado grandemente nuestra tecnología, desarrollado grandemente la medicina, y etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que ser también creativos, inventivos en el cumplimiento de la Gran Comisión. Actualmente el mundo entero tiene una meta: descubrir una vacuna contra el COVID-19. Los científicos, con su inteligencia, con sus emociones, que los motivan, con su voluntad, trabajan a marchas forzadas para descubrir esta vacuna. Nosotros también, ante la Gran Comisión, tenemos que ser aplicados, creativos, inventivos, establecer un plan de trabajo y trabajar arduamente para alcanzar la meta de la Gran Comisión. Ahora, como en otras épocas de la historia, en medio de esta pandemia del COVID-19, tenemos que ser creativos, reinventarnos como iglesia, buscar nuevas formas de llevar a cabo la Gran Comisión, adaptarnos a esta nueva normalidad. La creatividad es importante y fuimos creados a imagen de un Dios inmensamente creativo. En quinto lugar, por último, la imagen de Dios en el hombre implica santidad. Dios es un Dios santo. La santidad es la corona, la joya más preciosa de sus atributos. Y porque el hombre fue creado a imagen de Dios, podemos y debemos ser santos. Dice en varias ocasiones en la Biblia, por ejemplo en Levítico 11:45, 19:2 y en 1 de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Es más, en 1 de Pedro dice, seréis santos porque yo soy santo. Seréis santos. Todo creyente, todo cristiano será santo, porque Él es santo. La santidad es una vida consagrada, dedicada, apartada para Dios. Es una vida ordenada según la palabra de Dios. La santidad es la madurez puesta al servicio divino. La santidad es madurez más espiritualidad. Fijaos, la santidad es madurez más espiritualidad. Me explico. Vamos a ver lo que es madurez y lo que es espiritualidad.
La madurez. Dios nos creó para que fuésemos maduros. De hecho, en el paraíso ya creó a dos seres humanos, el hombre y la mujer, maduros. No creó a bebés ni a niños, ya eran adultos, maduros. Y después de la creación les dio dos mandamientos: procrearse hasta llenar la tierra, por un lado, y por otro, gobernar y administrar la tierra, la creación. Y para ambos mandamientos hay que ser maduro, ¿verdad? Para formar un matrimonio y una familia no hay que ser maduros. Para procrearse hasta llenar la tierra y administrar toda la población de la tierra no hay que ser maduros. Para dominar, gobernar, administrar la creación de Dios, los animales, las plantas, hacerlos producir, no hay que ser maduro. El ser humano, desde que nace, progresa hacia la madurez. Un niño cuando nace, físicamente, tiene que crecer, que desarrollarse, que progresar hacia la madurez. Intelectualmente le ocurre lo mismo. Cuando nacemos no sabemos nada, vamos adquiriendo conocimientos, experiencias que nos van madurando. Lo mismo ocurre en el terreno espiritual, en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito tecnológico, etc. Vamos a dar dos definiciones de madurez. Por un lado, madurez es la capacidad de obrar con buen juicio, con sensatez, con sentido común. Por un lado, es la capacidad de obrar con buen juicio, con sensatez, con prudencia, con sentido común. Y por otro lado, la definición que más me gusta a mí es que madurez es el conjunto de conocimientos, de experiencias, de circunstancias adquiridas con tiempo y esfuerzo. Adquiridas con tiempo, hace falta tiempo para adquirir esos conocimientos, esa experiencia, y hace falta esfuerzo, es decir, utilizar bien el tiempo, no dejar pasar el tiempo, simplemente. Así que madurez es el conjunto de conocimientos, experiencias, circunstancias adquiridas con tiempo y esfuerzo que nos permiten tomar decisiones adecuadas, acertadas. Por contra, o por otra parte, la espiritualidad es la docilidad a Dios, es decir, a su palabra. Espiritualidad es la docilidad, es decir, obediencia a Dios y a su palabra. Eso es la espiritualidad, la docilidad a Dios. Hay diferencias, por tanto, entre la madurez y la espiritualidad. Por un lado, un neófito puede ser, es decir, un neófito, un recién convertido, puede ser espiritual desde su conversión, porque es dócil a Dios y a su palabra. Sin embargo, no puede ser maduro porque le falta tiempo, le falta esfuerzo, le falta conocimientos y experiencia, ¿verdad? Una persona madura puede ser madura porque tenga conocimientos, experiencias que haya acumulado durante su vida que le permiten tomar decisiones adecuadas, acertadas, pero puede no ser espiritual porque no sea dócil a Dios y a su palabra. La madurez, por un lado, es permanente una vez que se ha adquirido. La espiritualidad, sin embargo, hay que alimentarla, mantenerla con esfuerzo cada día. De manera que, por ejemplo, un anciano puede gobernar bien la Iglesia en el sentido de tomar decisiones
acertadas en el gobierno y administración de la Iglesia, porque sea una persona madura, que haya adquirido conocimientos, tenga experiencia, etc. Y puede no ser una persona espiritual, puede ser una persona incluso que esté en pecado, que viva de espaldas a Dios, aunque tome decisiones acertadas. Así que la santidad es la madurez más la espiritualidad. Podríamos resumir la imagen de Dios en el hombre, lo que significa, lo que implica, diciendo lo siguiente. El santo, es decir, el maduro y espiritual a la vez, utiliza su libertad responsable y creativamente para hacer la voluntad de Dios, es decir, la voluntad de Dios revelada exclusivamente en su palabra, en nuestro caso, para cumplir la Gran Comisión, para contribuir a la Gran Comisión. Repito, el santo, es decir, el maduro y espiritual a la vez, utiliza su libertad responsable y creativamente para hacer la voluntad de Dios que está revelada exclusivamente en la Biblia. En nuestro caso, el santo contribuye al cumplimiento de la Gran Comisión de alguna manera. Y para terminar, decir lo que dice Juan 3:16. Ahí se revela el carácter de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. A los hijos muchas veces los amamos más que a nosotros mismos. Preferimos morir nosotros en lugar de un hijo. Dios, sin embargo, envió a su Hijo a morir al mundo, por amor al mundo. Ese es el carácter de Dios. El creyente, desde que nos convertimos al Señor, pasamos a un proceso de santificación en el que prosperamos, maduramos y nos vamos pareciendo cada vez más a Cristo. Cada vez más nos tenemos que ir pareciendo a nuestro Padre Celestial. Nuestro carácter tiene que ir acomodándose al de nuestro Padre Celestial. Y el carácter del Padre es que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ojalá que se pueda decir de ti y de mí, que se puede decir de Antonio, que de tal manera amó Antonio al mundo que dio su vida por el mundo. Ojalá que se pueda decir de ti, José, que de tal manera amó José al mundo que dio su vida por el mundo. O de ti, Amable, o Franci, o Curro, o Carlos, o Timoteo, o Mingo. De tal manera amó Dios al mundo que dio su vida, que dio a su Hijo por el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito por el mundo. Amén y hasta mañana.